Ser Podcast. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. Zetangana ha presentado documental en el Festival de San Sebastián y este Comerte entera suena en nuestra siguiente parada. Después de una semana con nuevos casos de agresiones y violencia entre menores, el Teatro Español ha inaugurado su temporada en Naves del Español con Asesinato y adolescencia. Un texto escrito por Alberto San Juan y dirigido por Andrés Lima que se adentra en el misterioso y turbulento universo de la adolescencia y la violencia. El teatro no está para responder ni para resolver nada, sino para inquietar, afirma Lima. Asesinato y adolescencia nace de la inquietud casi demasiado repetitiva por nosotros sobre la violencia, pero concretamente sobre la violencia en, por y para la adolescencia. También sobre el asesinato. La idea surge de una película, M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, de 1931, un retrato también de la sociedad alemana y del horror en que se estaba convirtiendo. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. Esa película habla de un asesino de niñas en una sociedad golpeada por la crisis capitalista del 29 y en unas sociedades en las que comienzan a ascender el nazismo y el fascismo. Esto es interesante porque habla de un caso de violencia extrema individual en un contexto estructuralmente violento y que iba hacia una violencia desenfrenada. Él me dijo, quiero que nos inspiremos en esa historia para contar, pero quiero que la contemos no en Berlín en el 29, sino en Madrid en el 2023 y que las víctimas no sean niñas, sino mujeres adolescentes. No aguanto más sin comerte entera. Lucía Juárez es Alicia, una adolescente problemática. Jesús Barranco es el vigilante de seguridad de un centro de menores, un tipo que ha superado los 50, pero no la adolescencia. Lucía, como es una adolescente que está en este tránsito ante la madurez o la juventud y la adolescencia, ese tránsito vertiginoso y peligroso donde muchas veces estás perdido y Lucía lo está, muy relacionado con la violencia tanto hacia ella misma como hacia los demás. Y Luis, no sabemos muy bien cómo se llama ni dónde viene, que es el presunto asesino. Estos dos personajes se encuentran en un estado de soledad, de aislamiento y necesitan un encuentro con el otro. Son dos soledades que van vagando por las calles y tropiezan y necesitan establecer un vínculo amoroso. Potencialmente son el asesino y la víctima. No sabemos si uno va a matar a la otra o la otra va a matar al uno, o se van a reconocer como seres humanos con capacidad de empatía y van a poder convivir. Nos ha parecido interesante y muy relevante la carga de angustia que puede llegar a tener un adolescente en el 2000, estamos en el 23, y en muchos casos el alza de los casos de suicidio, que nos hace pensar en que no hay futuro, como decían los punks. Asesinato y adolescencia es el resultado de un proceso de investigación en el que han participado varios adolescentes que podrían ser de cualquier barrio trabajador de cualquier ciudad de España y cuyas voces en forma de coro se incorporan a la obra como un personaje más. ¿Qué han aprendido en este proceso? Que los datos de violencia juvenil e infantil, haciendo referencia a las bandas y a cualquier tipo de violencia que exista, es mucho menor la incidencia de lo que se hace con la prensa. Lo que pasa es que es un tema muy jugoso, como todos sabemos, y genera inmediatamente una respuesta sobre seguridad, etcétera, etcétera, la necesidad de la seguridad policial o de los métodos de seguridad que tanto preocupan, se supone, a la clase política. Nos han hablado de su experiencia vital, del duelo que inevitablemente supone dejar atrás la infancia, del miedo que supone ese mundo que se abre, que es el de los adultos, y de la ilusión que supone, o sea, la potencia de vida, pero también un ambiente con ciertas sombras objetivas, la dificultad de acceder a los recursos básicos para la vida adulta, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Si no tienes depresión, tienes problemas con la alimentación. Si no tienes problemas con la alimentación, tienes complejos. Si no, es que no eres sociable, pero siempre tienes algún problema. Sé que esta es una situación extrema, pero
¿Cómo son los adolescentes de hoy, los que recogéis en esta obra, en este texto? Bueno, la obra, ante todo es importante explicar que no se trata de un ensayo teatral sobre la adolescencia. O sea, no pretende, digamos, aportar información nueva sobre la adolescencia. La adolescencia son dudas, muchas, y el mundo adulto también. Con lo cual, quizá hacerse adulto consiste en aceptar que no existen certidumbres absolutas apenas en la vida y que no pasa nada por ello, que los misterios son insondables y que el peligro no son las dudas sino los dogmas. Pero en la adolescencia hay una necesidad de absoluto, hay una necesidad de todo o nada, hay una necesidad de poder afirmar sin duda. Y eso genera, yo creo, angustia. Y entonces, quizá hacerse adulto tiene que ver con aceptar que no hay respuestas definitivas para nada. Habéis hablado de cómo erais vosotros de adolescentes, cómo son los adolescentes hoy. Es una etapa de dudas, eso lo comparten todas las generaciones, pero claro, aquí se habla de cambio climático, de guerras y de que probablemente no vayas a vivir más de 40 años. Eso genera todavía más angustia a las generaciones de hoy. Sí, por supuesto. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, está en cuestión su continuidad en el planeta Tierra y por lo tanto su continuidad, porque la posibilidad de vivir en Marte, más allá de Elon Musk, poca gente se la plantea. Entonces, no lo sé, quizá un adolescente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial evidentemente sufrió más angustia que uno que viva hoy en Madrid. Pero es cierto que es inédita esta situación en la historia de la humanidad, el hecho de que el futuro no está garantizado. No ya un buen futuro, sino cualquier futuro. Ningún futuro está garantizado. Entonces, yo creo que esto es algo... O sea, con los adolescentes que hemos hablado, que no, en realidad han participado en los talleres, pues que, no sé, 15, 20 adolescentes. O sea, que tampoco es que haya sido un estudio de campo. No había ninguna pretensión de abordaje sociológico de la cuestión, sino puramente teatral, creativo. Pues era una cuestión que, por supuesto, tienen presente, pero incluso menos que los adultos. Supongo que también necesitan defenderse y creer que, pese a lo que diga el panel internacional de científicos sobre el cambio climático, pues que ellos van a vivir. Pero es que no está claro. No está claro el futuro de los que hoy tienen 14, 15, 16 años y mucho menos el de los hijos que en su día tendrán. Entonces sí, yo creo que eso pesa como una sombra, porque lo quieran tener más presente o menos, les llega. Lo único que a la vez les llega, y de forma más insistente, mensajes que son de continuidad del sistema, sobre todo a través del consumismo. Compra, 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 compra. Entonces, bueno, hay como una cantinela continua que dice: tú no te preocupes, que la maquinaria sigue adelante como si nada. Pero ellos saben, en el fondo, que esa maquinaria está gripada y que no hay posibilidad de continuidad de la especie humana si no hay una transformación profunda de la forma de habitar el planeta. Son adolescentes que por lo menos ahora han manifestado sus problemas o se han atrevido a hablar de sus problemas de salud mental, porque es otro de los temas que se aborda en la obra, desde autolesiones hasta un montón de medicación, gente adicta no solo a las drogas, sino también a las pastillas. Sí, probablemente la adolescencia en la época que yo lo viví, que fue en los años 80, era mucho más silenciosa y reprimida a la hora de verbalizar su angustia. Por ejemplo, en esa época, ir a terapia era ser un loco. O sea, nadie se planteaba terapias. Hoy en día la terapia es algo muy común. Entonces, muy común, aunque no sea accesible para todo el mundo, porque en la sanidad pública es muy limitada y la terapia privada es carísima. Entonces, sí, también los adolescentes que han participado en el taller de teatro eran adolescentes que tenían ganas de participar en un taller de teatro y, por lo tanto, que iban con una predisposición a expresarse y a verbalizar. Y porque Andrés tiene mucha mano a la hora de generar un ambiente de confianza, de intimidad, de buen humor, donde es más fácil abrirse, porque te sientes más seguro. Entonces, pues sí, han hablado mucho de sus
de su potencia de vida, de su ilusión por vivir, de su alegría por vivir y de su miedo a no ser capaces de vivir y a resultar heridos en el proceso. Has dicho que son adolescentes con inquietudes culturales, pero que ya no leen tanto, imagino que ir al teatro mucho menos, todo lo ven en series, películas o música. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el teatro? Que precisamente si algo ayuda es a fomentar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y aquí vemos precisamente adultos que no entienden a los adolescentes, que han dejado de conectar con sus propios hijos. Sí, yo creo realmente que estamos en una fase de cultura, que hubo la época de la cultura oral antes de la escritura y de la imprenta. Hubo la época de cultura escrita. Cuando digo cultura escrita me refiero a que la mayor parte de las historias se transmitían a través de la escritura, de la literatura. Y ahora estamos en otra etapa que no sé cómo llamarlo. Era etapa más que visual, digital, pero donde prima lo visual. Entonces, esto, no sé, me genera dudas, porque creo que hay historias que es difícil contar si no es a través de la literatura. En cualquier caso, el teatro está aparte de eso. El teatro está como bastante a salvo de todo, porque es previo al lenguaje hablado, o sea, la representación de una historia. Pues supongo que desde que aparecen los primeros sapiens y antes, pues se cuentan historias, aunque sea por ahí no vayas que hay un león, sin palabras. Y a día de hoy el teatro es básicamente visual. El teatro, o sea, una parte importantísima del teatro es el texto escrito, pero cuando se escribe teatro no se escribe con la finalidad de que alguien lo lea, sino de que alguien lo diga en un escenario, se lo cuente a otro. Entonces yo creo que el teatro nunca moverá tanto dinero como el cine, por ejemplo, y sin embargo está mucho más garantizada su longevidad, porque aunque se vaya a la mierda todo, mientras haya dos seres humanos, uno que cuente y otro que escuche, habrá teatro. En Lectura Fácil nos situabas en un piso tutelado con jóvenes. Aquí estamos en un centro de menores también, con adolescentes. El sistema sigue fallando constantemente a los más necesitados. Bueno, yo creo que el sistema en sí es un fallo, porque el sistema se basa en el poder de unos sobre otros, no en el poder de unos con otros, que sería lo realmente democrático. Creo que el sistema tiene algunos aspectos democráticos y otros que no lo son en absoluto. Creo que vivimos en un sistema de poder jerárquico donde el abuso de poder es la dinámica habitual. En un sistema que no está construido sobre la idea de los cuidados, es decir, de cuidarnos mutuamente, sino de competir unos contra otros y procurar tu propio bien por encima del bien común. No es que sea un buen sistema que falla, sino que es un mal sistema. Tiene aspectos buenos, aspectos democráticos, aspectos de cuidado mutuo, pero prima un aspecto estructural malo del sistema, que es el hecho de ser un sistema de poder de unos sobre otros, donde unos mandan y otros sirven, donde hay ricos y pobres, donde hay quienes toman las decisiones y quienes se ven sometidos a las decisiones ajenas. Entonces, eso es un sistema fallido en sí. Es un sistema que está poniendo nuestra existencia como especie, como decíamos, al borde del colapso, por su forma de organizarse la forma de organizarse en la sociedad humana. Es un desastre, es suicida. Sabemos que no funciona, es fallido. No es que esté fallando el sistema, es que vivimos con un sistema que es un fallo en sí mismo. Lo llamamos democracia por sentirnos tranquilos, y tiene algunos aspectos democráticos, pero otros en absoluto democráticos, sino más bien destructivos. ¿Sabes lo que es Jovenlandia o te suena? No. Pues es algo que, bueno, a propósito de la obra, porque también aparece reflejado qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación cuando se producen agresiones o violencia entre jóvenes, alarmas antiocupación, inseguridad callejera, etcétera. Cada vez que hay una agresión a un menor y se habla de un joven, aparece en las redes un montón de gente diciendo así: come jamón, joven de Jovenlandia, ¿no?
crece mucho el racismo, se culpabiliza mucho a los menores no acompañados que son extranjeros, ¿no? No sé si esto era algo que también queríais reflejar con intención en la obra, la responsabilidad de los medios y de un discurso de odio. Sí, por ejemplo, hay un momento que aparece publicidad y hay una publicidad de alarmas antiocupación y no es casual ni gratuito, eso fue puesto ahí conscientemente. Sí, el problema yo creo que el periodismo es uno de los oficios más nobles y necesarios en una sociedad sana, democrática y emancipada e igualitaria. El problema es la estructura que engloba todo, que es la estructura capitalista mercantil. Los medios de comunicación son empresas privadas, propiedad de empresas que tienen medios de comunicación, compañías de móviles, constructoras, hospitales privados, etcétera. Entonces defienden no el interés colectivo, no el derecho a la información, sino sus intereses privados. Y entonces crean una realidad falsa o un relato falso sobre la realidad. Por ejemplo, decir que el problema del acceso a la vivienda son los ocupas, y entonces, o que el problema de la violencia social son los menas. Entonces, digamos, señala a sectores vulnerables que no pueden defenderse para que la sociedad culpe de sus males a esos sectores. El 15M señaló con claridad el origen de nuestros males. Y eso está en el negocio de la banca, en el negocio de las inmobiliarias, en la corrupción de los políticos a sueldo de bancas inmobiliarias, constructoras, energéticas, etcétera, y por eso se destruyó el 15M y todo lo que salió del 15M. Bueno, yo no creo que se destruyera, creo que ese espíritu se mantiene. Y se ha logrado, gracias a una operación imposible sin los grandes medios de comunicación, desviar el señalamiento del origen de nuestros males desde los bancos y otras empresas hacia las víctimas, ocupas, menas, etcétera, etcétera. ¿Y pueden estas víctimas confiar en las fuerzas de seguridad, en la policía? Porque también hay un retrato simpático, ¿no?, sobre si los policías no dejan de ser como un adolescente más, solo que más fortachón, ¿no?, y la pulserita de España. Bueno, los policías, quiero decir, tienen que obedecer órdenes. Finalmente, órdenes de sus superiores dentro del cuerpo policial y luego de los responsables políticos. Forman parte de la estructura del poder, son servidores del poder. Y entonces, pues cuando desalojan a una familia, pues digamos que están sirviendo a ese poder no democrático. ¿Es responsabilidad de los policías? No son los últimos responsables en absoluto. ¿Todo lo que hacen los policías es antidemocrático? No, en absoluto. Desde luego, por ejemplo, hay digamos, cuerpos de la policía o de la Guardia Civil a los que yo estoy muy agradecido, como por ejemplo los que persiguen la pornografía infantil en Internet o los que persiguen la corrupción económica a gran escala. Yo creo que corrupción económica es el funcionamiento legal de los bancos, pero esa no lo pueden perseguir porque es legal. Legal no quiere decir que sea bueno. Hay muchas leyes que habría que romper, superar, rehacer. Entonces, bueno, la policía es un cuerpo complicado y los antidisturbios son un cuerpo aún más complicado. Evidentemente son una fuerza represora del sistema. ¿Eso quiere decir que todos los individuos que trabajan en la policía sean personas represoras y antidemocráticas? En absoluto. Estoy convencido que habrá muchos demócratas y personas que trabajen en ayuda de quienes lo necesitan, seguro. Es un thriller, casi hay momentos incluso de terror. A la hora de escribir el texto, ¿has buscado el humor, que ha sido una herramienta para ti siempre de alguna manera? Sí, por supuesto. Creo que en la vida hay humor y en la vida hay dolor. Es como hacer una comedia en la que no haya ningún atisbo del dolor humano. Bueno, puede ser una comedia maravillosa, pero no reflejará con profundidad lo humano. Así como un drama en el que no haya ningún atisbo de humor, pues tampoco. Me parece a mí, pero son gustos también.
Pues aquí lo vamos a dejar, Alberto, esto no es una pensión. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Cadena SER. La radio.